Hola, buenas tardes. Hoy vamos a comenzar con algunos aspectos de un tema que nos va a llevar a algunas clases relacionados con la seguridad en los sistemas de información administrativa. Esto es el resultado de varios proyectos de investigación que hemos realizado en los últimos años con todos los integrantes de la cátedra y algunos docentes que están en otras de las materias del Departamento de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca. Vamos a comenzar con un concepto que luego se va a ir transformando en definición, porque vemos a la seguridad como un conjunto de medidas o mecanismos que tienen por objetivo proteger lo que se denomina recursos o activos informáticos. Decía antes que todo esto va a ir conduciendo a la elaboración de una definición de seguridad, pero fundamentalmente vamos a concluir elaborando un plan de seguridad. En los proyectos de investigación terminábamos entregando recomendaciones a pymes, a estudios contables y a otros destinatarios a los que habíamos visitado haciendo entrevistas y recabando información. En este punto de la seguridad, tenemos que hacer en primer lugar algunas salvedades muy importantes. Un concepto es que es inconcebible en términos de costos económicos proteger, monitorizar, auditar y actualizar en tiempo real un sistema informático. Esta es una de las definiciones que luego vamos a ver el apunte de INTECO de España, que más se aproxima al concepto que hemos desarrollado en los PGI, uno de los conceptos. No hay forma de estar resguardados al 100% en la seguridad, y en realidad en ningún orden. Ustedes piensen en la seguridad en la calle, la seguridad general que tenemos en cada una de nuestras actividades o aún de nuestra propia casa. No hay 100% de seguridad. Entonces tenemos que fijarnos algunas ideas u objetivos. Nosotros queremos desarrollar un plan de seguridad que, considerando cuáles son las eventuales amenazas, lo que nos vamos a proponer es asegurar, limitar y recuperar. Asegurar que todo continúe trabajando como estaba. Que si la amenaza se concreta, se limite las consecuencias de esa amenaza. Y finalmente, algo que vamos a repetir en varias oportunidades a lo largo de estas clases, así que a grabárselo, es recuperar la capacidad de procesamiento que teníamos antes que la amenaza se concrete en el menor tiempo y con el menor costo posible. Si esto es así, lo que nosotros vamos a decir cuando en un ratito hagamos el análisis FODA de la situación, lo que vamos a decir entonces es que con nuestro plan de seguridad queremos estar en condiciones de enfrentar las amenazas, reduciendo nuestras debilidades que siempre vamos a tener, incrementando, acrecentando nuestras fortalezas, estar atentos y ser capaces de distinguir las oportunidades que existen y que van cambiando día a día, para poder limitar las consecuencias a sabiendas que alguna amenaza se va a concretar. Aquí está presentado como módulos porque esto forma parte de algunos cursos que hemos dado con los integrantes de la cátedra a docentes, alumnos, empresas, profesionales, etc. Vamos a comenzar con el primero de estos módulos, que es el análisis FODA de la seguridad. Comenzamos por ahí y decimos que, repetimos un poquito lo del comienzo, cuando hablamos de seguridad hablamos de un conjunto de medidas que tienen por objetivo proteger los recursos o activos informáticos. Dijimos antes que esto se tiene que convertir en un plan de seguridad. Cuando nosotros decimos, bueno, ¿y cuáles son esas medidas que debemos tomar? Vamos a tipificar en 3 las medidas. Decimos que ese conjunto de medidas o mecanismos, esas medidas son las medidas de tipo preventivas, las medidas detectivas y las medidas correctivas. Es decir, aquello que vamos a hacer para que la amenaza no se llegue a concretar,
aquello que vamos a tener previsto para detectar lo antes posible que la amenaza se está concretando, y aquello que vamos a hacer luego para corregir cuando la amenaza lamentablemente se concretó. Ese es el conjunto de medidas o mecanismos que tienen por objetivo proteger, decimos, y acá sí, ¿qué queremos proteger? 3 aspectos hacen a los sistemas de seguridad administrativos en la actualidad: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Confidencialidad, el concepto fundamental es que puede acceder a la información quien está autorizado para ello, y el que no está autorizado no puede acceder a la información, aunque sea de la propia organización, aunque sea de la propia empresa. Y aunque no sea una persona, aunque sea otro sistema que extrae información para procesarla de una u otra manera. A eso nos referimos cuando hablamos de confidencialidad. Ya vamos a ver que es una de las amenazas más vigentes, las que afectan la confidencialidad, y a su vez más difíciles de combatir. Lo siguiente es la integridad. Por un lado, siempre se habla de información o datos, entonces lo que nosotros queremos es que los datos continúen íntegros y no sean modificados, alterados, borrados, libres de cualquier modificación que no esté autorizada. Pero también el concepto de integridad, como vamos a ver enseguida, se aplica a los otros recursos informáticos. De manera que debemos decir que esto incluye que los recursos informáticos no sean robados, que no sean alterados, que no sean manipulados, que no sean destruidos, etc. El último objetivo que tenemos en proteger de los recursos informáticos es la disponibilidad. Esto cada vez es más necesario. Piensen ustedes las dificultades que hemos tenido y que tenemos permanentemente para conectarnos, para mandarnos información, para compartir esta clase, etc. Entonces, la idea esta de disponibilidad es que los recursos informáticos, hablamos siempre en especial de información y datos, pero todos los recursos informáticos, tienen que estar disponibles para aquel que los necesita. Esto va a implicar en algún caso que exista buena conectividad, que estén disponibles, por decir, los routers, que todo aquello que hace a la conectividad esté presente como debe estarlo. En muchos casos, si no, nos impediría trabajar, no podríamos procesar. Volvemos entonces y veníamos diciendo, conjunto de medidas que tienen por objetivo proteger los recursos informáticos. ¿Cuáles son los recursos informáticos? 5. Están aquí contemplados todos los aspectos que hacen a que un sistema funcione. Desde lo que se denomina hardware, o sea, equipos, medios de almacenamiento, los periféricos, etc. Lo que denominamos soft, que va desde el sistema operativo que hace que la computadora funcione, los utilitarios y aplicaciones específicas, en su caso las herramientas de desarrollo, todo lo que hace que funcionen los datos que nosotros necesitamos en función de los programas que los manejan. Por supuesto que es muy importante el tema instalaciones. Ya hemos mencionado la necesidad de comunicación, eso hace que cada vez tengamos que tener servidores más grandes, más disponibles, con mayor capacidad de funcionamiento, pero también que exista energía eléctrica, que tengamos la red informática adecuadamente funcionando, bien instalada, que no se produzcan fallas que puedan poner en riesgo la instalación, las personas y los propios equipos. Acá viene el punto más importante. Siempre decimos, el activo más importante que tenemos en los sistemas de información administrativos procesados por computadora es la información, son los datos. Lo que normalmente decimos, las bases de datos. Toda la información es lo más importante. Ustedes piensen que podemos perder cualquiera de las otras cosas que hemos mencionado y las podríamos reemplazar si las podemos comprar de nuevo. La información, los datos que podemos llegar a perder, a veces se pueden recuperar y otras veces no. Entonces es muy importante. Por supuesto que no es el activo o recurso más importante. El más importante es el recurso que denominamos personas. No me gusta mucho esto de recurso, pero para poder sistematizar esta presentación lo incluimos acá. Por supuesto que es el aspecto más importante que tienen las organizaciones para cuidar
porque lo único que no vamos a poder reponer jamás es un accidente o un problema que haya sufrido una persona. Estos son entonces los recursos o activos informáticos que contemplan este concepto, que lo vamos a transformar en una definición que vamos a repetir 2 o 3 veces. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de un conjunto de medidas preventivas, detectivas y correctivas que tienen por objetivo proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los recursos informáticos. Esto es del hard, del soft, de las instalaciones, de los datos o información y de las personas. Cuando todo eso que es una definición se convierte a través de la sistematización escrita, bueno, ya vamos a ver las características que tiene que tener, se convierte en un plan de seguridad en la medida en que se sistematice todo ello. Vamos a avanzar. Para estudiar la seguridad lo vamos a hacer bajo la matriz que ustedes seguramente conocen de algunas otras materias, que es la matriz que se conoce como matriz FODA o herramienta FODA, que hace referencia, como ustedes recordarán, a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Nosotros van a ver que vamos a comenzar trabajando desde las amenazas. En un brevísimo repaso de cosas que seguramente conocen, recordarán que los 2 cuadrantes izquierdos hacen referencia a aspectos internos de la organización, las fortalezas y las debilidades. Que los 2 de la derecha hacen referencia a aspectos externos de la organización, oportunidades y amenazas. Que los 2 cuadrantes de arriba hacen referencia a aspectos positivos y que los cuadrantes de abajo hacen referencia a aspectos negativos. Como les decía, el método de estudio de la seguridad que hemos ensayado en estos proyectos de investigación es partir de las amenazas, con la idea que primero tenemos que conocer qué cosas pueden estar amenazando a los sistemas, para luego construir todo nuestro plan de defensa en función de esas amenazas. Vamos entonces a comenzar por las amenazas. En particular, las amenazas las vamos a estudiar en 2 grandes grupos, que es típico si ustedes ven cualquier apunte o recurren a googlear cualquier tipo de información, van a ver que se habla de un conjunto de amenazas no intencionales y un conjunto de amenazas intencionales. Si yo pregunto en clase cuál es la diferencia y ustedes me dicen la intención, será una obviedad. Pero la realidad es que la diferencia está en el ejercicio de la voluntad por parte de las personas. Esto no quiere decir que no va a haber un responsable, pero sí puede ser que no exista un culpable. Vamos a avanzar un poquito entonces. Las no intencionales vamos a mencionar, en primer lugar, todo aquello que se refiere a grandes situaciones de desastres, catástrofes, accidentes, etcétera, propios de algunos llaman a este tipo de amenazas, amenazas de la naturaleza. Pero aquí también estaría incluido un pico de tensión, alguna cuestión que afecte gravemente a toda la instalación. En primer lugar, entonces, por decir así, las amenazas desde afuera, de la naturaleza. En segundo lugar, las cosas que pueden fallar, las fallas. Y en tercer lugar, de lo no intencional, las personas con sus errores y omisiones. Este no es un tema menor, hay estadísticas que dicen que el 70% de las amenazas que se concretan son productos de errores y omisiones provocados por las personas. El 70%. Amenazas no intencionales. Las amenazas intencionales, bueno, algo que realmente está en todos los ámbitos de la sociedad y en todos los aspectos que uno puede imaginar. Perjuicio con motivación económica. Todo aquello que alguien hace, bueno, ahora lo vamos a ir analizando, todo aquello que alguien hace para obtener un beneficio económico en perjuicio de otra persona, de otro sistema en este caso. Existe también un conjunto de amenazas
donde las barreras están un poco difusas, donde se habla de daño intencional sin motivación económica. Ahora lo vamos a ver también cuando desglosemos cada uno, pero sepamos que acá también hay un gran porcentaje de amenazas que se concretan. Y la última, que yo diría que hace referencia básicamente al objetivo que teníamos de proteger la confidencialidad, que es la invasión a la privacidad. No es lo único que afecta a la confidencialidad, pero quizás es lo que más se ve afectado frente a este tipo de amenazas. Vamos a ir viendo mucho de estas amenazas, nos va a llevar varias clases, varios videos, pero sepan que hay una característica de esta última con respecto a las otras 5. En las otras 5 nos va a servir y va a ser de muchísima utilidad tener un buen plan de respaldo de información, lo que se llaman copias de seguridad o backup. Con esta última, invasión a la privacidad, esa copia de seguridad o backup prácticamente no va a servir. Vamos a tener que apelar a otro tipo, básicamente, de resguardo de información. Bien, sepamos que básicamente todo amenaza a los sistemas. Tenemos que considerar que la computadora se puede caer, se puede prender, puede haber un cortocircuito, que alguien se puede equivocar, que alguien con mala intención nos puede colocar un virus, lo que fuera. Todo amenaza a los sistemas. Cada vez más por la interconexión que tenemos cada día más a la vista y cada día todos utilizamos más. Las amenazas están tipificadas, esto lo vemos en este momento un poquito rápido porque ya van a ver que vamos a volver, pero según quien las comete, las amenazas pueden ser internas o externas. Según si nos damos cuenta o no, pueden ser ataques pasivos o ataques activos. Esto también, lo de interno y externo, piensen ustedes que hay amenazas que no sabemos ni siquiera desde qué país nos vinieron. Así que es realmente un aspecto muy importante en la actualidad. Aquí esta cuestión es un poco técnica, pero según el tipo de ataque y pensando básicamente en la información o los procesos, incluso los programas, puede ser que se trate de una interrupción de servicios, que lo que se haga es interceptar la transferencia o transmisión de algún tipo de recurso, ya sea un dato o un proceso, que se modifique un recurso o que se introduzcan elementos extraños, como ya vamos a ver también. Entre las cuestiones que están más de moda y que vamos a analizar en algún momento, en alguna próxima clase, uno por uno, es todo lo que se denomina en la actualidad como malware. Todo aquello que es genéricamente denominado virus, no está mal denominarlo virus en términos genéricos, pero que tiene una tipología propia, como ustedes verán acá hay una lista interesante de amenazas, y algunas que seguramente a ustedes les han pasado, y no en un momento de su vida, sino que ayer, antes de ayer, en la semana pasada, les habrá llegado un mail intentando extraerle las claves de seguridad, habrá habido algún intento de sabotaje en cuanto a la información o pedirles cosas como para poder capturar información reservada o privada de ustedes. Eso es frecuente, es todos los días, todos los minutos, uno puede estar protegido, pero siempre hay una amenaza nueva. No es para esto ponernos paranoicos tampoco, porque la realidad es esa y tendremos que adaptarnos a convivir, justo en este momento, dicho en dos sentidos, adaptarnos a convivir con los virus, adaptarnos a convivir con esta pandemia en la que nos encontramos y también con lo informático que viene desde hace muchos años. Vamos a volver sobre esto, así que no abundo más acá. Sí quiero marcar esta pequeña diferencia que les va a venir bien para poder conversar con gente de sistemas y decir, bueno, virus, gusanos y troyanos, que de alguna manera nosotros los consideramos todos como lo mismo, tienen alguna pequeña diferencia, pequeña o gran diferencia, en cuanto a la forma en que atacan y la forma en que se propagan. Si ustedes miran virus, cómo se propagan, les resultará muy conocido en la situación actual en la que nos encontramos, ¿no? Infectan a otros programas en computadoras y redes, se replican a sí mismos asegurando su existencia.
Bueno, muy parecido a lo que nos está ocurriendo en el mundo de la salud en este momento. Bien, les recomiendo entonces que presten atención a este cuadrito y no para memorizar, pero sí al menos para tener los conceptos básicos de estos tres malware que se presentan con frecuencia. La idea de troyano, para no olvidarnos, acuérdense del caballo de Troya, donde aquí la amenaza se oculta dentro de un programa, que incluso puede ser un programa legítimo, y lo que hace es intentar luego tomar el control, infectando al equipo, y tomar el control de ese equipo, ya sea para dominarlo, ya vamos a ver con qué objetivos, o bien para capturar información y enviarla a otro lugar. Bueno, les recomiendo que vean esto con un poquito de detenimiento. Vamos ahora entonces, volviendo a nuestro cuadrito de FODA, nos vamos a concentrar unos minutos en las debilidades. Acuérdense, negativo externo, amenazas, negativo interno, debilidades. Estamos empezando por lo más malo, para decir así, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las principales debilidades? Fíjense ustedes que la primera no es ni técnica ni de recursos, no, simplemente que el nivel directivo, el que toma las decisiones, no haya tomado conciencia o desconozca los problemas que puede acarrear la seguridad. Nos pasa un poco como en todos los órdenes de la vida, como todo funciona y todo anda y vamos y movemos la llave y la luz se prende, siempre suponemos que la computadora va a arrancar y que los programas van a funcionar, etc. Bueno, nosotros arrancamos al revés. Arrancamos desde las amenazas y decimos, esto se va a romper, esto se va a parar, el programa no va a funcionar. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí vamos desarrollando el plan de seguridad. Entre las principales debilidades, entonces, se agrega algo relacionado también con las personas. ¿Quiénes son los responsables de esa seguridad informática? Y algo para lo que nos estamos preparando a lo largo de estas clases, que es elaborar un plan de seguridad. Miren que todavía no llegamos a algunos aspectos técnicos, etcétera, y todavía estamos en cuestiones generales que uno dice, pero son propias no solo de la informática, son propias de muchos aspectos de las organizaciones. Por ejemplo, el no tener una auditoría adecuada, en general hoy en día son auditorías específicas de sistemas de información, pero también el auditor contable, el auditor habitual, puede detectar problemas a partir de los resultados que obtiene. Si nosotros mencionábamos antes al plan de seguridad y dijimos, atentos con esto, dijimos que en el plan de seguridad teníamos medidas preventivas, detectivas y correctivas, y que las medidas correctivas son aquellas que vamos a aplicar cuando una amenaza se concreta. El plan de contingencia es aquel plan que tenemos que tener desarrollado para cuando una amenaza se concreta. ¿Qué vamos a hacer frente a una catástrofe, una falla, un error, un virus, etcétera, etcétera? Esto es muy importante. El plan de seguridad contiene al plan de contingencia. El plan de contingencia está dentro del plan de seguridad. El plan de contingencia, en definitiva, son las medidas correctivas que hemos puesto en nuestro plan de seguridad. Si nosotros desconocemos las debilidades, somos más débiles. Empezar a conocer las debilidades nos va a ir haciendo un poquito más fuertes. Agregamos algunas, las voy a pasar un poquito más rápido, donde ya son algunas en las que nos vamos a ir imaginando que todos las diríamos y nos empiezan a preguntar y qué problemas podemos tener y qué puede pasar y qué sé yo. Bueno, está mal programado, no está hecho el mantenimiento adecuado, no sé cómo hacerlo, no sé a quién recurrir, tengo mala documentación, no están hechos, acuérdense de requerimiento, no están bien requeridos los procesos de control y cómo se operan los sistemas. Y vuelve a jugar acá un aspecto importante, la mala selección o capacitación del personal. Atentos con esto, que los sistemas también apuntan a minimizar el efecto de errores y omisiones, e incluso esto de selección y capacitación del personal,
preparándose los sistemas de tal forma que cada vez sea más difícil cometer errores. Pero puede haber, incluso en relación a la organización en la que ustedes se encuentran, errores en el análisis y diseño de los propios sistemas. Si volvemos a decir esto de conocer nuestras debilidades. Si volvemos al esquema original y decíamos los aspectos negativos, ahora vamos a concentrarnos, comenzando por las fortalezas, en los aspectos positivos. Así como la organización tiene debilidades, la organización tiene fortalezas. Las fortalezas, de alguna manera, van a ver ustedes que son casi un espejo de las cosas que fuimos viendo como debilidades. Porque decimos que entre las más importantes estará que la dirección reconozca los problemas de seguridad, que estén bien designados los responsables, que exista un plan de seguridad, que tengamos auditoría, que el plan de contingencia esté bien definido. El plan de contingencia, por ejemplo, es algo sobre lo que ustedes van a trabajar mucho, porque en la práctica, yo siempre digo que esto no es importante para ustedes, pero lo digo igual, en el segundo parcial, un aspecto sobre el que hablamos es el plan de contingencia. Un aspecto que tomamos es el plan de contingencia. Y finalmente vamos a hacer referencia dentro de este esquema de amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades exactamente a las oportunidades. Uno debe considerar todo una oportunidad. De alguna manera uno está atento, mirando un noticiero, alguna cosa, y va pescando información que le puede llegar a ser útil para tomar medidas en su organización, en su propia computadora. Acuérdense que ustedes tienen en el bolsillo algo más que una computadora. Y bueno, las medidas de seguridad propias que apliquen a su celular. Hay que estar atento a todo, pero no dejar pasar. Cursos de capacitación, siempre aparecen, esto es histórico y a lo largo de todas estas décadas, nuevas técnicas de procesamiento, nuevos equipos, nuevos elementos para proteger a los equipos o nuevos elementos técnicos que hacen que los equipos fallen menos. A todo eso hay que estar atento. Una recomendación que ustedes han escuchado permanentemente y que de hecho los sistemas operativos lo hacen en forma casi automática, es la actualización de sistemas operativos. Estar actualizados con las últimas versiones porque se van depurando errores de las versiones anteriores. Esto es más técnico, pero bueno, no necesariamente la gente de administración, pero sí la gente de desarrollo tendrá que estar más atenta a nuevos lenguajes, aplicaciones, funciones que puedo conseguir en la red para mejorar los aspectos de seguridad. Les digo a los programadores, no empiecen a desarrollar un nuevo proceso, un nuevo software, si primero no piensan en cuáles son las medidas de seguridad que le van a aplicar. Desarrollen primero las medidas de seguridad y después el programa que les han pedido. Esto es cuestión de aprovechar todas las oportunidades. Volvemos acá y decimos entonces, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En algún momento yo tengo que estudiar esto con detenimiento. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y hago el proceso en función de todo esto que vimos. Pero tengamos en cuenta algo muy importante como profesionales. Esto es una foto. No es una película, es una foto. Cuando yo haga el estudio de FODA, saco una foto de ese momento. Y les doy un ejemplo concreto. Ustedes hacen el estudio de FODA y dicen, che, pero ¿cómo? Estamos muy débiles porque no tenemos actualizados los antivirus. Perfecto. ¿Cómo se hace para actualizar los antivirus? Tenés que ir a tal página, tendrás que comprarlo, no comprarlo, hay gratuitos, hay de libre disponibilidad, etc. Bajás ese antivirus porque detectaste la oportunidad. Vimos la amenaza del virus, vimos que estábamos muy débiles frente a los virus, detectamos la oportunidad de comprarlo, bajarlo, etc. Cuando después de hacer todo eso volvemos a hacer el estudio FODA, resulta que en la amenaza virus estamos fuertes, cambió de debilidad a fortaleza, cambió la foto. Avanzamos un poquito más y decimos, ¿qué pasa si las amenazas se concretan?
básicamente se nos producen inconvenientes para procesar normalmente. Mencionamos algunos y ustedes van a encontrar unos cuantos otros. Por ejemplo, no podemos procesar. Se nos rompió la computadora, se rompió el disco, lo que fuera, no podemos procesar. Siempre decimos, lo más grave es lo de menos, porque ya si no anda la computadora, no podemos procesar, ya sabemos qué es eso. Pero ¿y si se están perdiendo archivos o tablas, o se han perdido algunos registros? ¿Nos daremos cuenta? ¿Cuándo nos daremos cuenta? Si, por otro lado, no se produce la pérdida, sino la modificación, mucho más difícil darse cuenta todavía. Sin embargo, en algún momento eso nos va a impedir procesar normalmente. Evidentemente, si se rompe un equipo, si falla, etc., es probable que nos demos cuenta, o quizás no. Pero, por ejemplo, especialmente en los procesadores y en los discos, suelen venir con detectores automáticos de fallas que dan aviso con anticipación de que algún problema se está presentando. Y finalmente, una consecuencia que realmente puede causar problemas muy importantes es que los resultados no corresponden. Y claro, uno ve el resultado final de una factura con un montón de renglones, etcétera, y da un importe, y es muy difícil que alguien se ponga a analizar si esos datos están bien, para ver si la suma da, qué sé yo, pero si está sumando mal, entonces ahí se presentan graves problemas. Una consecuencia, problemas para procesar normalmente. La otra consecuencia, hacia la imagen de la organización. Y esto muchas veces es peor que lo anterior. Piensen ustedes el tema de la confianza. Piensen ustedes cuántas noticias han escuchado que han caído sistemas económicos, que han caído gobiernos, que han caído instituciones o empresas, simplemente por una cuestión de confianza, por pérdida de imagen de la organización. Entonces, ¿cuándo se produce esto? Bueno, cuando es posible hacer accesos indebidos y se divulga, cuando se hace un uso indebido de los recursos informáticos. ¿Esto afecta a la imagen de la organización? Y por supuesto que sí. Piensen ustedes que están trabajando en una organización donde alguien les dice, no, si necesitas papel, llévalo, si necesitas imprimir el trabajo de tus hijos, imprimilo acá. Uso indebido de recursos informáticos. En la clave de la invasión a la privacidad, que fue la sexta de las amenazas que vimos, es si la información se divulga. Y si la información se divulga, es que hay una falla seria en la seguridad y se produce esta pérdida de confianza y se deteriora la imagen de la organización. Y entonces, tanto interna como externamente, comienza a dudarse de la información que se obtiene. Eso puede provocar, como dijimos al principio, la pérdida total en la confianza en la organización. Si esto es así, nosotros tenemos que adoptar una serie de medidas propias del tipo de organizaciones con las que vamos a trabajar. Yo les conté que los proyectos de investigación los hicimos habitualmente con un conjunto, en general alrededor de 100 en cada caso, de pequeñas y medianas empresas o de estudios contables o de algún tipo de profesionales de nuestra ciudad y de nuestra región, porque es el tipo de organizaciones con las que vamos a trabajar nosotros. Si nos toca trabajar para una multinacional, desde nuestras profesiones es probable que no estemos liderando la parte de seguridad de la información, pero vamos a tener los conocimientos necesarios para poder aportar y brindar también nuestra opinión. Dijimos, tenemos que detectar las amenazas, saber si estamos fuertes o débiles, determinando cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas. En el medio, en función de esto, lo que vamos a tener que hacer es determinar o intentar determinar cuál es la probabilidad de que una amenaza se concrete en función de nuestras debilidades y fortalezas. En un ejemplo muy sencillo. Quinto piso de un edificio en el que están nuestras oficinas. La probabilidad de que se produzca una inundación frente al desborde de un arroyo, de un río, de lo que fuera, parece ser remota. No es imposible, pero quizás tengamos que preocuparnos por algunas cosas antes que esto. Hay un pequeñísimo paréntesis, pero en una organización
en la que he desarrollado actividades, se produjo una inundación en el 7º piso. ¿Y por qué se produjo la inundación? Porque por una sobrecarga y por diversos problemas de estructura se rompió el tanque de agua que estaba arriba y se produjo una inundación que verdaderamente afectó a todos los equipos. Una vez que determinamos esa probabilidad y que vamos eligiendo con qué amenaza trabajar, lo que tenemos que hacer es comenzar a distinguir cuáles son las oportunidades que el medio nos va brindando. Y entonces ahí atentos a todo lo que dijimos, cursos, nuevo tipo de equipo, nuevo tipo de proceso, nuevo, lo que fuera, nuevo de todo. Una vez que sabemos eso, cambiamos de pantalla y decimos, tenemos estudiado las oportunidades que brinda el medio y tenemos que balancear, tenemos que contraponer dos aspectos que siempre les va a tocar profesionalmente analizar en conjunto. ¿Cuánto me cuesta cuidarlo y cuánto me cuesta si lo pierdo? En palabras más técnicas, ponderar las consecuencias y costos de cada amenaza, cuánto me cuesta si lo pierdo, y determinar los costos de las medidas de seguridad, cuánto me cuesta cuidarlo. En función de eso, tomaré las medidas adecuadas para decidir sobre la seguridad apropiada para nuestra propia organización, Fíjense ustedes que en esa idea de determinar cuánto me cuesta cuidarlo y cuánto si lo pierdo, la manera de pensar en este esquema que les estamos presentando es: yo doy por hecho que lo voy a perder, que se me va a romper el disco, que se me va a romper la computadora, que voy a perder la base de datos, etc. Doy por hecho eso y voy tomando las medidas adecuadas para protegerme de esa situación. Con eso hemos terminado entonces el módulo 1